Santiago Andrés Maldonado era un defensor de los derechos humanos. Por eso el 1 de agosto del año 2017 se encontraba acompañando el reclamo de la comunidad mapuche Pulov en resistencia en Cuyamen, quien reclamaba por la libertad de su lonco Facundo Jones Wala y por la recuperación de las tierras despojadas por el Estado argentino. El 29 de noviembre del año 2018, el juez de la causa penal, Gustavo Geral, decidió archivar la causa, cerrar la causa, porque afirmó que no había nada que investigar, ningún delito, ni desaparición forzada, ni ningún otro delito, porque Santiago había ingresado voluntariamente a las aguas heladas del río Chubut y allí encontró la muerte que lo estaba esperando en un pozo. Nada dijo el juez de por qué desde el 1 de agosto hasta el 17 de octubre no se encontró el cuerpo de Santiago. La Cámara de Comodoro Rivadavia y la Cámara de Casación Penal le dijeron al juez Geral que él debía continuar investigando, pero no una desaparición forzada. El juez Geral dijo que él no podía continuar investigando porque él es parcial, objetivamente porque él no tiene nada para investigar y subjetivamente porque la familia Maldonado le provoca violencia moral. Desde febrero del año 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene para resolver estas dos cuestiones: qué se investiga y quién investiga. En el año 2019, frente al intento del Estado de dejar la desaparición de Santiago y la muerte de Santiago en la impunidad, la familia de Santiago formuló una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este año, en 2020, al cumplirse 3 años de la desaparición de Santiago, la familia convocó a expertos y expertas independientes para que conformara un grupo interdisciplinario a fin de despejar algunas dudas que nosotros teníamos. Lo cierto es que estas personas, con total desinterés, solo comprometidos por la defensa de los derechos humanos y por la conmoción que les provocó el caso de Santiago, aceptaron nuestra convocatoria. Por lo tanto, le estamos eternamente agradecidas. Acudieron a nuestra convocatoria el doctor Federico Abreu, el doctor José Aylwin, el Centro Integral e Independiente Forense Colombiano Equitas. Para este informe colaboraron la magíster Ana Carolina Guatame García, la magíster Eilén Buitrago Pérez, la especialista Daniela Orozco Ramelli, todas bajo la coordinación de la magíster Gina Camacho Cortés. La periodista mexicana Daniela Rea, el laboratorio de análisis e experimentación para comprender el mundo sociodigital Signalab, laboratorio mexicano, y a sus coordinadoras Rosana Regillo Cruz y al licenciado Diego Arredondo Ortiz. Finalmente convocamos y aceptó nuestra convocatoria la doctora Dora Lucy Arias Giraldo. Le preguntamos concretamente a este grupo si se había investigado y si se había llevado una búsqueda para encontrar con vida a Santiago. Si esta investigación se respetaron los estándares internacionales para una investigación de desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Si se respetaron la carga de la prueba, cómo se manejó la carga de la prueba en esta investigación. También le preguntamos cómo habían impactado los medios de comunicación, cómo había sido tratado en los medios de comunicación y en las redes sociales el caso Maldonado y cómo había impactado estas comunicaciones finalmente en la resolución de la causa. También le preguntamos si se habían llevado adelante todo el respeto, si el Estado había cumplido con el respeto a la víctima y a sus familiares en relación al trato digno, a la búsqueda de la verdad, a su derecho a la verdad, al derecho a contar con un recurso efectivo, a la justicia, a las garantías de no repetición. El grupo utilizó la metodología de, en primer lugar, solicitarnos
toda la información que nosotras teníamos, los expedientes, los videos, entrevistas, bueno, todo lo que nosotros teníamos se lo ofrecimos, lo pusimos a disposición del grupo. Luego cada uno de ellos y de ellas fueron buscando la información por los medios de comunicación y la metodología propia de cada una de estas ramas. El orden que desplegaron para realizar este informe fue, en primer lugar, abordaron la temática de los estándares internacionales en relación a una investigación por desaparición forzada y ejecución extrajudicial y analizaron las limitaciones del Estado de Argentina tanto en las prácticas como legislativamente. Luego abordaron el contexto de derechos del pueblo indígena, concretamente en la Patagonia Argentina, el respeto del Estado de Argentina por estos derechos y analizaron el marco de lo que sucedía el 1 de agosto del año 2017. Luego analizaron la investigación, la búsqueda, el análisis forense del cuerpo de Santiago. Y finalmente analizaron el impacto de los medios de comunicación, tanto en la causa como a nivel social. Estamos eternamente agradecidas por este informe que ya está publicado en la página de Santiago para que todos y todas puedan verlo, analizarlo y concluir conforme cada uno le parezca. Lo cierto es que nosotros le pedimos al Estado de Argentina que acepte las conclusiones, las recomendaciones de este informe y también que convoque al grupo, este grupo interdisciplinario, independiente, de expertas y de expertos, para que puedan llevarse adelante, para que se pueda iniciar finalmente una investigación independiente, imparcial, pronta y eficaz para conocer la verdad de los hechos, de lo que sucedió el 1 de agosto, del 1 de agosto hasta el 17 de octubre y del 17 de octubre hasta la fecha. La verdad de los hechos, determinar las responsabilidades, todas, tanto de los autores materiales como de los autores intelectuales, responsabilidades penales, civiles, administrativas y de la que sea. Solo así, sabiendo, conociendo la verdad, conociendo y determinando las responsabilidades y los responsables, vamos a garantizar que el nunca más en democracia sea una realidad. Me llamo Federico Andreu, participé en el estudio del grupo de trabajo de expertos internacionales en el caso de la desaparición de Santiago de Maldonado. Estuve más concretamente involucrado en la redacción de un capítulo sobre la desaparición forzada en Argentina en tiempo de democracia, así como en los dos capítulos sobre los estándares internacionales de investigación de crimen de desaparición forzada y juzgamiento y sanción de sus responsables, así como el capítulo de los derechos de las víctimas y sus familiares. La desaparición forzada es un crimen odioso, es un crimen internacional, es una gravísima violación de derechos humanos que le sustrae al individuo al goce efectivo de todos sus derechos. Y ningún Estado, sea una dictadura, un régimen militar, un régimen autocrático, una democracia, puede justificar la comisión del crimen de desaparición forzada. Al reunir la documentación sobre la situación de las desapariciones forzadas en Argentina después del retorno de la democracia, nos hemos encontrado con una situación bastante preocupante, la existencia de muchísimos casos de desaparición forzada, particularmente jóvenes de sectores marginados, en muchas partes en Argentina y en la mayoría de los casos atribuidos a la policía.
Esto es una situación absolutamente inaceptable, intolerable y violatoria de todas las obligaciones que tiene el Estado argentino bajo el derecho internacional. Y en eso hemos hecho un análisis en ese documento que presentó el grupo de expertos internacionales. El otro aspecto relevante es el capítulo referido a la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables del crimen de desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Argentina, al haber firmado una serie de tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las convenciones tanto de la ONU como la Organización de Estados Americanos contra la Desaparición Forzada, tiene una obligación inderogable, indelegable, de investigar efectivamente los hechos. Investigarlo de forma imparcial, con autoridades independientes, de forma exhaustiva, garantizando que los familiares puedan participar en la investigación para esclarecer todas las circunstancias de la desaparición forzada. Y el derecho internacional le impone una serie de obligaciones al Estado argentino, como a todo Estado, que el Estado debe observar. Esa relación de obligaciones, de cómo deben ser cumplidas, es lo que hemos plasmado en el capítulo sobre investigación y juzgamiento de responsable de desaparición forzada y ejecución extrajudicial. También el derecho internacional impone una serie de obligaciones de cómo deben ser juzgados y sancionados los responsables de estos crímenes cuando son hallados culpables. Y estas obligaciones, lo que hacemos en el documento es recordar cuál es el ABC de esas obligaciones que tiene el Estado argentino. Finalmente, los familiares bajo el derecho internacional, los familiares de las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales bajo el derecho internacional tienen una serie de derechos, unos derechos que son fundamentales. El derecho a tener un trato digno, un derecho a tener un recurso efectivo, o sea, acceder a la justicia, un derecho que ha sido calificado como inalienable, imprescriptible, a saber cuál fue la suerte corrida por su ser desaparecido. ¿Sí? Las autoridades tienen la obligación de establecer con la absoluta claridad qué fue lo que le pasó a Santiago Maldonado. Lo que hacemos en esa parte del documento es recordar todo el marco internacional de las obligaciones que tiene el Estado argentino. Esto será una base fundamental para poder determinar si el Estado argentino ha obrado en cumplimiento genuino y de buena fe de sus obligaciones internacionales. La desaparición forzada de Santiago Maldonado no puede entenderse sino en el contexto de la política de negación de derechos de pueblos indígenas y de criminalización de la protesta social indígena por parte de sus integrantes, desarrollada por el Estado argentino. Esto ocurre en el marco del violento desalojo por parte de Gendarmería Nacional de integrantes del PULOF en resistencia Cuyamen del pueblo mapuche, que se encontraba en el proceso de recuperar las tierras de ocupación tradicional de sus antepasados en el noroeste de la provincia de Chubut. A este territorio había acudido Santiago Maldonado en solidaridad con la justa reivindicación mapuche, por derechos que hasta esa fecha y hasta hoy les han sido negados. Tal como se analiza en esta sección del informe que presentamos, el territorio de Cuyamen fue habitado por el pueblo mapuche y por el pueblo tehuelche desde tiempos ancestrales, hasta su desplazamiento por el Estado argentino en la Guerra del Desierto. Los antepasados del PULOF ocuparon más tarde dicho territorio a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando el Estado argentino estableció la colonia Cuyamen, de la que serían nuevamente desplazados durante el siglo XX por la Compañía de Tierras del Sud Argentino, sociedad anónima, hoy de propiedad de Benetton, sociedad a la que el Estado argentino entregó casi 1 millón de hectáreas en la Patagonia. Pues bien, el proceso de recuperación mapuche de estas tierras se inicia ya en 2007, cuando diversas familias integrantes de este pueblo que habían sido desplazadas a las ciudades cercanas vuelven a asentarse en la llamada estancia Leleque.
Y como parte de ese mismo proceso de recuperación, el 2015 el Pull-off Cuyamen, integrado mayoritariamente por jóvenes mapuche, nietos, hijos consanguíneos de los antiguos habitantes de la colonia Cuyamen, que habían crecido en las ciudades por el desplazamiento, ocupan el territorio ubicado sobre la ruta 40 entre Esquel y Cholila, que antiguamente les había sido reconocido por el Estado argentino. Frente a ello, el Estado argentino, lejos de dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales contraídas a través de diferentes tratados, como el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que establece que su deber de identificar, de reconocer y de titular las tierras de ocupación tradicional indígena de las que han sido desposeídos contra su voluntad, intenta hacer reiteradamente desalojo violento del pull-off, utilizando para ello las fuerzas tanto de Gendarmería Nacional como de la Policía Provincial. Junto a ello, desarrolla una serie de acciones de criminalización de los integrantes del pull-off, incluyendo a su lonco, Facundo Jones Guada, que más tarde sería extraditado a Chile por la justicia argentina, así como también de criminalización de sus acciones de recuperación de las tierras. Para ello desarrolla numerosas acciones políticas, acciones judiciales e incluso acciones de espionaje en contra de los integrantes de la comunidad y de sus organizaciones, violando derechos a la privacidad. La política impulsada en contra de los integrantes del Pull-off Cuyamen no fueron aislados, sino que parte de una política más amplia que fue impulsada por el Ministerio de Seguridad de la época y los gobiernos provinciales de Río Negro, Chubut y Neuquén, que llegaron a crear un comando unificado entre las fuerzas federales y las policías provinciales para hacer frente a los grupos mapuche que fueron caracterizados como grupos violentistas. Por todo lo anterior es que en esta parte del informe concluimos que si en el pasado el Estado argentino intentó a través de la guerra y el desplazamiento hacer desaparecer a los pueblos indígenas para construir la nación argentina en un proceso que hoy día es caracterizado como de genocidio, hoy sus acciones u omisiones, como se detalla en otras secciones de este informe, fueron determinantes en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El área de asesoría técnico-científica de Équitas contribuyó a la realización de este informe a través del análisis de algunas piezas documentales del expediente por la desaparición y muerte del señor Santiago Maldonado. Particularmente dentro del expediente fue de nuestra especial atención aquellos documentos referidos a los análisis forenses y a la investigación criminalística que se realizaron en todo el proceso. Para este análisis tuvimos como referente el protocolo de Minnesota para la investigación de muertes potencialmente ilícitas de las Naciones Unidas, así como la guía práctica para la búsqueda de personas del Ministerio Público Fiscal Argentino. Tomamos estos documentos como referente ya que son un estándar que muestra cuáles son las acciones esperadas ante este tipo de investigaciones, de manera que nos permitieran ver si efectivamente esas acciones fueron desarrolladas por las autoridades que tuvieron a cargo de la investigación. Como resultado de este análisis de los documentos, expresamos en el informe una serie de inquietudes que a nuestro modo de ver y a partir de nuestra experticia forense y criminalística generan dudas sobre algunas etapas del proceso de investigación. La primera está relacionada con la tardanza con la cual se realizaron las acciones de búsqueda del señor Santiago Maldonado. Los estándares dicen que las 72 horas después de que se reporta la desaparición de una persona son fundamentales para que se obtenga la mayor cantidad de información, así como para que se pueda evitar que alguna violación
adicional sobre los derechos de esta persona ocurra. Eso no sucedió en esta oportunidad y el resultado es que en efecto tenemos muy poca información de esas primeras etapas tras la ocurrencia de la desaparición, y además existiría la posibilidad de que el desenlace fatal del señor Santiago Maldonado hubiera podido ser evitado. La segunda inquietud fuerte que encontramos en relación con las etapas de la investigación está relacionada con las múltiples hipótesis de investigación que debieron ser abordadas por las autoridades y que debieron generar el desarrollo de acciones específicas para su comprobación o su descarte. Una de las hipótesis estaba asociada con un cruce del señor Santiago Maldonado del río Chubut, otra relacionada con una posible detención de él por parte de miembros de la Gendarmería, y eso tendría que haber sido indagado, por ejemplo, a través de la recolección de evidencia de todos los alrededores del río, que hubieran permitido ver huellas, que hubieran permitido encontrar prendas, que hubieran permitido identificar marcas en la vegetación, que dieran cuenta de cómo sucedieron los hechos alrededor de esos últimos momentos en que el señor Santiago fue visto. Desafortunadamente esas acciones no están reportadas de esa manera en el expediente, lo cual nos genera grandes inquietudes en relación con cuáles fueron esos hechos en particular y cuáles de estas hipótesis obtienen más fuerza. Un siguiente elemento está relacionado con las labores de búsqueda. Tenemos información, o reposa dentro del expediente información, que habla de los rastrillajes en tierra, que habla de los rastrillajes en el río, pero es información muy superficial que no permite dar cuenta de cuáles fueron las áreas específicas, de cuáles fueron los lugares georreferenciados específicamente en donde se realizaron esas acciones de búsqueda, y eso nos genera una gran falencia en información a la hora de tratar de encontrar una explicación al por qué el cuerpo de Santiago Maldonado es encontrado hasta 77 días después de su desaparición, cuando ya había habido un abordaje de las áreas. Consideramos que allí entonces es importante poder hacer una reconstrucción de estas acciones de búsqueda que permitan efectivamente llegar a una explicación plausible de estos hechos. Posteriormente tenemos los análisis que resultan y que están consignados en la Junta de Peritos, en donde participaron una serie de científicos de distintas disciplinas que contribuyeron cada uno desde su propia campo profesional a este análisis médico-legal del cuerpo del señor Santiago Maldonado. Las conclusiones a las que llega este informe tienen mucho peso dentro de la investigación, y esa es la razón por la cual todos los procedimientos que se realizan en cada una de las pericias que contribuyen deben ser absolutamente verificados, evaluados, contrastados y que puedan tener el aval de la comunidad científica. Esa es la razón por la cual presentamos algunas de nuestras inquietudes en relación con algunos de estos informes, particularmente el informe de diatomeas, el informe que hace referencia a la data de muerte, y en tanto, pues estas inquietudes tienen que ser solucionadas para establecer si las conclusiones tienen la fuerza que se requiere para que sean incorporadas dentro de la pericia. Consideramos que es importante que se den esas aclaraciones de manera que se pueda contribuir a establecer finalmente la manera de muerte del señor Santiago Maldonado. Este es un aspecto que no se concluye en la pericia, hay una determinación de la causa de muerte, pero no de la manera, y en ese sentido la investigación se considera una investigación que está inconclusa, que necesita desarrollar acciones investigativas adicionales que permitan justamente aclarar las inquietudes frente a pericias realizadas en el pasado u obtener información nueva que permita entonces responder a las preguntas que aún se mantienen. Consideramos que esta es la labor que tiene que desarrollar el Estado argentino en aras de poder contribuir a la verdad por estos hechos. Para el análisis mediático de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, nos propusimos hacer un análisis de la cobertura periodística de la desaparición a fin de revisar cuáles fueron las representaciones mediáticas construidas alrededor de los hechos, considerando el interés que éste generó en la sociedad argentina como una desaparición en un contexto de democracia.
Analizamos los discursos difundidos en los diarios La Nación, Clarín e Infobae, elegidos por dos criterios fundamentales, que tienen una cobertura nacional y que ninguno requiere una suscripción, al menos para acceder a la información digital. De cada medio analizamos las noticias publicadas entre el 1 de agosto del 2017 y el 31 de octubre del 2017, periodo que abarca la desaparición de Santiago Maldonado y el hallazgo de su cuerpo. La revisión se hizo a partir de las siguientes variables: fuente de información del medio para redactar la nota, configuración de los actores principales, Santiago Maldonado, Gendarmería y Comunidad Mapuche, y construcción y evolución de la narrativa de los hechos. A continuación, algunos de los resultados principales. La Nación. Del periódico La Nación se revisaron 192 noticias publicadas en su sitio digital y el formato impreso. Este número de notas responden a los tres principales actores que ocupan este informe: Santiago Maldonado, Gendarmería y Comunidad Mapuche. Sobre la configuración de Santiago Maldonado, destaca que la segunda publicación hecha por La Nación sobre estos hechos, el 4 de agosto, ya había un discurso criminalizante hacia su persona. La noticia señalaba como delincuentes encapuchados a quienes con pintas exigían la presentación del presunto miembro del grupo clandestino RAM. La Nación trazó un discurso de poca colaboración por parte de la familia Maldonado y al replicar los dichos de la magistrada de seguridad Patricia Bullrich. Sobre la Gendarmería, La Nación tuvo un discurso paralelo al oficial, incluso algunas veces anticipándose. Este discurso fue, primero, negar la participación en la desaparición de Santiago Maldonado, incluso antes de realizarse investigaciones judiciales que comprobaran o desmintieran la versión, y después enfocar la responsabilidad en un número reducido de gendarmes que habrían cometido errores, pero que no representan a la institución. Varias de las notas publicadas por La Nación tienen como fuente de información documentos o videos filtrados por parte de las autoridades que sirven para sostener el discurso que exime a Gendarmería. El relato que construyó La Nación alrededor de la comunidad mapuche es de ser poco colaborativos con la investigación, contradictorios en sus declaraciones y violentos. Una nota aventura que los mapuches habrían ocultado la muerte y el cuerpo de Maldonado para imponer la acusación de una desaparición en un marco represivo, convocados por sus manuales de guerra. Destaca que casi la mitad de las notas publicadas por La Nación alrededor de Santiago y su configuración tienen como fuente de información a una fuente oficial. Solo en una quinta parte de las notas, la fuente de información es la familia o la abogada de la familia. Sobre la Gendarmería, la fuente oficial representa 2/3 partes del total de las notas publicadas. Y en el caso de la configuración de los mapuches, la fuente oficial es de 4 de cada 10 notas publicadas, y en el resto de fuentes se trata de mapuches y de habitantes de la región. Infobae. De Infobae se revisaron 86 noticias publicadas en su sitio digital. Sobre la configuración de Santiago Maldonado, destaca que se vincula a Santiago con la oposición política y señala que habría una operación electoral ejecutada por la oposición K contra la administración de Macri. Infobae replicó el discurso oficial que acusa a la familia Maldonado y a la comunidad mapuche de ser poco colaborativos con las autoridades y la investigación. Sobre Gendarmería, Infobae replica la postura oficial que exime a las fuerzas de seguridad sobre la desaparición. Y luego, en sintonía con el gobierno, Infobae cambió el relato y dirigió la información a la responsabilidad de algunos gendarmes. Sobre la comunidad mapuche, Infobae publicó discursos que iban de la mofa a la criminalización. Por ejemplo, retomó una nota de otro medio en donde la Asamblea Popular de Chubut exigió la presencia de Gendarmería porque los RAM son terroristas, o la publicación de otro medio de comunicación en donde se dice que requisaron documentos a los mapuches detenidos el 1 de agosto del 2017 que planeaban generar golpes de prensa para lograr la liberación de Facundo Jones Wala. Destaca que una tercera parte de las notas publicadas por Infobae sobre la configuración de Santiago Maldonado tuvieron el discurso oficial como fuente primaria. Una quinta parte tiene como fuente a la familia y al resto testigos. Sobre la Gendarmería, casi la totalidad de las notas tienen como fuente primaria a la información gubernamental. Y sobre la comunidad mapuche, la mitad de estas notas proviene de información oficial. Clarín. De Clarín se revisaron 71 notas periodísticas.
Clarín replicó las distintas versiones que oficialmente surgieron sobre Santiago Maldonado. La construcción de un relato que lo criminalizaba llegó al grado de publicar una noticia el 4 de septiembre en donde se manifestaba a través o a partir de información oficial anónima que Maldonado se habría entregado a la clandestinidad para salvar a su líder Facundo Jones Guala. Algunos investigadores, según decía la nota, llamaban a esta hipótesis el sacrificio. Sobre Gendarmería, Clarín estableció una narrativa de inocencia y de colaboración. Con el paso de los días, Clarín articuló la narrativa de que Gendarmería, como institución, no era responsable de la desaparición, en todo caso lo serían solo algunos gendarmes. Sobre la configuración de la comunidad mapuche, Clarín usó referencias que criminalizaban desde el inicio de la cobertura. De las 20 noticias de Clarín sobre la configuración de Santiago Maldonado, 16 fueron realizadas con información oficial como fuente primaria. 12 de ellas eran fuentes anónimas. Solo 3 tienen como fuente de información primaria a la familia, su abogada o el sitio de Facebook de Santiago Maldonado. Sobre la configuración de Gendarmería, 29 de 31 noticias analizadas tienen como fuente primaria información oficial. La mitad de ellas son declaraciones anónimas. Sobre la configuración de la comunidad mapuche, en casi la mitad de las 22 noticias analizadas, la fuente primaria fue la información oficial. Como comentarios generales al análisis mediático de estos 3 sitios de información, podemos concluir que el uso de fuentes de información oficiales predomina como materia prima para la producción de las noticias de los medios analizados, desplazando a otras fuentes como víctimas, testigos, organizaciones sociales y de derechos humanos, academia, datos generados de manera propia. Incluso cuando la familia Maldonado abrió un sitio web para publicar información y rebatir las noticias falsas, pocas veces fue utilizado como sitio de información. Destaca que a lo largo de la cobertura de la desaparición de Santiago, en el contexto del operativo de Gendarmería para desalojar la toma de ruta por parte de los mapuches, los medios analizados no hayan publicado investigaciones periodísticas que trataran de explicar lo siguiente, por ejemplo, los antecedentes de violencia o violaciones a derechos humanos cometidas por Gendarmería en los últimos años, los antecedentes de personas desaparecidas en el contexto de la democracia y el destino de estas personas, los antecedentes de la lucha de la comunidad mapuche, genealogía de la lucha, procesos judiciales por el territorio, tomas de ruta y protestas previas y la respuesta gubernamental a esta lucha. Un análisis del cumplimiento del debido proceso sobre la búsqueda de Santiago Maldonado, poniendo sobre la mesa las filtraciones de información y el interés oficial de estas. Consideramos que desde los distintos medios de comunicación analizados hubo un discurso oficial que fue retomado para plantear ante la población lectora, ante la sociedad, que la desaparición de Santiago Maldonado no fue responsabilidad de la autoridad, sin investigaciones propias. A la par del análisis de la cobertura periodística en medios impresos y digitales, realizado por la periodista Daniela Rea, la doctora Rosana Reguillo y un servidor, Diego Arredondo, como parte del Laboratorio de Estudios Interdisciplinarios Signalab y TESO en México, nos sumamos al análisis de las narrativas recurrentes y los patrones detrás de su impulso en contenidos, mensajes e interacciones en redes sociales sobre el caso de desaparición y muerte de Santiago Maldonado durante ciertas etapas clave de 2017 y su momento actual. A través de un análisis multiplataforma en los que aplicamos métodos híbridos de minería, visualización y análisis cuantitativo y cualitativo de datos, hicimos ejercicios de escucha y descarga en YouTube, Twitter principalmente en estas 2 plataformas y una revisión complementaria en contenidos de Instagram. En el caso de YouTube se descargaron listas de videos y sus metadatos completos publicados desde la plataforma entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2017 a partir de ciertas búsquedas formuladas por palabras clave y su relevancia para audiencias hispanohablantes en Argentina, de acuerdo al algoritmo de búsqueda de YouTube. Los resultados de estas descargas se filtraron para explorar las configuraciones discursivas alrededor de actores clave en ellas, como la Gendarmería, la comunidad mapuche, Santiago Maldonado mismo y su familia. A partir de análisis de metadatos descargados de miles de videos y comentarios, pudimos identificar por cada una de estas etapas que estuvimos analizando, tanto el número de videos producidos por cada canal,
la duración acumulada en minutos por cada uno de estos canales, por lo tanto la centralidad en términos de producción de contenidos y encuadres que consiguieron ciertos actores y canales clave, y también el impacto que lograron en estos contenidos en términos de las vistas alcanzadas o la conversación que detonaron en términos de comentarios. También pudimos analizar las narrativas que plantean cada uno de estos contenidos, desde sus títulos, descripciones, desde el contenido mismo del video y desde los comentarios de nuevo que generan en cada una de sus secciones de discusión. En el caso de Twitter, al ser una plataforma con mayores limitaciones para recuperar datos históricos sobre la conversación en 2017, hicimos una serie de descargas de datos focalizadas sobre decenas de cuentas que fueron clave en su momento y que estuvieron documentadas en la literatura e informes pasados sobre el caso. Y de estas cuentas pudimos rescatar los últimos 3.200 tweets que fueron publicados en su perfil. Muchas de estas cuentas, cabe mencionar que al día de hoy se han borrado, se han renombrado, se han limitado en su acceso o han sido suspendidas. Pudimos también observar en esta muestra una evolución muy similar a las narrativas sobre el caso identificadas tanto en la plataforma de YouTube como en otros medios de comunicación que fueron siguiendo fluctuaciones similares durante estas etapas de 2017. En las primeras semanas en las que Santiago permanecía desaparecido, el apoyo a la exigencia de su aparición y las muestras de solidaridad hacia la familia fueron las que tuvieron mayor preponderancia en los contenidos y conversación en las plataformas que analizamos, de nuevo principalmente Twitter y YouTube. Existió en este momento una cobertura muy amplia por medios digitales de las movilizaciones generadas en el primer y segundo mes de su desaparición, en las que se manifestó la capacidad de acción conectiva en los sectores de la sociedad que se sumaron a la exigencia de justicia desde las redes hacia las calles. En esta etapa también los esfuerzos por negar una desaparición forzada ya intentaban proponer explicaciones alternas, comenzaban ciertos ataques, pero sobre todo se trataba de plantear escenarios en los que se pudiera dirimir la participación de la Gendarmería y del Estado en esta desaparición, y donde de paso se acentuaba la criminalización del pueblo mapuche y sus causas. Una vez que apareció el cuerpo con vida de Santiago en el río Chubut, el 17 de octubre de 2017, los videos que tuvieron justamente mayor cantidad de vistas y comentarios en esta etapa entre que apareció el cuerpo de Santiago y se dictaminó la autopsia, justo incitaban a la antipatía sobre el caso, a pensar que ya estaba cerrado y a que no había más posibilidades de apuntalar hacia una responsabilidad del Estado. A partir de la dictaminación de la autopsia de Santiago, el 24 de noviembre de 2017, existió un marcado reviraje en los ataques hacia la familia, hacia la figura de Santiago. El nivel de producción de mensajes y la confrontación en el uso del lenguaje empleado por estas cuentas que buscaban la desacreditación de una desaparición forzada se intensificó a la par de su alcance y de la cantidad de mensajes generados. Sus blancos se mantuvieron de alguna forma, pero ahora con un mayor énfasis hacia la percepción de Santiago como un criminal, como alguien que se ahogó solo, y con una familia que además se señalaba por estar beneficiada por el kirchnerismo y siendo utilizada a la misma vez, ¿no? De igual manera se intensificó la desacreditación hacia la lucha de la comunidad mapuche y el encuadre de este conflicto territorial como actos de terrorismo y delincuencia sin capacidad alguna de interlocución. Muchos de estos videos y mensajes insistieron en la contundencia de los resultados de la autopsia, declarando un caso cerrado y enfatizando algunos elementos de la resolución de la dictaminación final de la autopsia, donde se acentuaba que el cuerpo pudo haber estado debajo del agua durante toda esta etapa y que no mostraba evidencias de haber sido lesionado o arrastrado de ninguna forma. En muy pocos de estos videos, en términos de la cobertura que existe en YouTube, se integraron directamente las declaraciones de la familia o de la abogada, y la producción de contenidos respecto al caso tuvo una disminución notable mientras fueron avanzando las semanas hacia diciembre de 2017. Aunado a la recuperación de datos sobre la cobertura y conversación histórica de 2017, se hizo también un seguimiento semanal en Twitter del 1 de julio al 5 de octubre de 2020 sobre la conversación aún latente sobre el caso, y que comprendió también el tercer aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado en agosto de 2020.
Además de analizar las propiedades y el alcance de tanto las cuentas como los mensajes producidos en Twitter, también pudimos incorporar técnicas de análisis de redes para poder identificar y analizar justo esta estructura de cableado, de interacciones, una estructura topológica que nos permite identificar la centralidad y la configuración entre estas interacciones, ya sea entre cuentas o entre cuentas hacia el impulso de ciertos hashtags en la conversación aún presente en la plataforma. Esto nos permitió no solo identificar una conversación que aún no está bastante activa, sino que está profundamente dividida entre cuentas e ideas que participan en la misma, tanto de un lado y otro de la interpretación sobre este caso. En esta polarización se incluyen también los ecosistemas de medios de comunicación que se mantienen densamente conectadas con interacciones hacia un lado de la red y prácticamente aisladas o incomunicadas del resto de la red, ¿no? que empuja otras posturas. El análisis de medios y redes en torno al caso de Santiago Maldonado evidencia un interés claro por diluir la existencia de una desaparición forzada como explicación de los acontecimientos vinculados a su desaparición y muerte. La construcción narrativa y oficialista del caso de Santiago Maldonado buscó contrarrestar el discurso de los derechos humanos y de los pueblos originarios. A 3 años de lo sucedido, la insistencia en la desacreditación de las víctimas, de Santiago, de su familia y de la comunidad mapuche permiten afirmar que en el caso y su configuración mediática y digital se juega no solamente un juicio o una condena interamericana, sino además la memoria viva de que lo sucedido no puede ser acallado con estrategias y operaciones propagandísticas. Mi nombre es Dora Lucy Arias, hago parte del grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes para el caso Santiago Maldonado en Argentina. La Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas en su artículo primero, establece que toda persona tiene derecho individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. De allí que toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de esos derechos reconocidos a nivel nacional o internacional debe ser considerada como defensora de derechos humanos. De esta manera, para el grupo no cabe duda de que la presencia solidaria desarrollada por el señor Maldonado el 1 de agosto de 2017, cuando acompañaba el reclamo de tierras de la comunidad mapuche, se enmarca en la labor de defensa de derechos humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sostenido que una de las consecuencias sociales más graves del ataque a personas defensoras de derechos humanos es que envía a la sociedad en su conjunto un mensaje intimidatorio que la coloca en situación de indefensión. Y estos actos están dirigidos a causar temor generalizado y por consiguiente desanimar a las demás personas defensoras de derechos humanos, así como atemorizar y silenciar las denuncias, reclamos y reivindicaciones de las víctimas de derechos humanos, alimentando de esa manera la impunidad e impidiendo la plena realización del Estado de Derecho y la democracia. Luego del examen exhaustivo que hicimos a diferente documentación, entrevistas y análisis de otro tipo de documentación relacionado con el caso, concluimos que las reivindicaciones de verdad y justicia constituyen un invaluable legado del pueblo argentino para el resto de América Latina, que ha visto en ellas un referente para la comprensión de la centralidad de la verdad, de la justicia de las víctimas y de las garantías de no repetición frente a graves crímenes de lesa humanidad como lo es la desaparición forzada. También concluimos que conforme a los elementos analizados por el grupo emergen serias y legítimas dudas acerca de la investigación. No hubo actuación investigativa que reuniera todas las características de independencia, imparcialidad, exhaustividad y efectividad en las que se incluyeran todas las hipótesis, incluida la desaparición forzada, tal como lo indican los estándares internacionales. De acuerdo a dichos estándares, la desaparición forzada debía ser la primera posibilidad a considerar y no se procedió así. Por el contrario, en una actitud que riñe con el principio de imparcialidad, las autoridades desecharon esa primera hipótesis, lo que desde el principio impidió desarrollar una debida diligencia y sembró desconfianza en la familia de la víctima, en la comunidad involucrada y en amplios sectores de la sociedad. Se comprobó la presencia solidaria del señor Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017 en el lugar de los hechos como activista de los derechos de la comunidad reclamante.
En esa condición, el señor Maldonado era defensor de los derechos humanos en favor de la comunidad Pulov Cusamén del pueblo mapuche. El análisis de este contexto es absolutamente relevante en la integralidad de la investigación. Sin embargo, no se observa que esos aspectos hubieran sido tenidos en cuenta. Conforme a los estándares internacionales, además, la debida diligencia en la investigación era necesaria para garantizar el manejo comunicativo imparcial relacionado con ella. Estos aspectos no emergen del análisis que el grupo hizo de la situación. Se observa también ausencia de legislación que contribuya al trámite adecuado de estos asuntos, incluyendo el de conflictos socioterritoriales indígenas y protocolos de atención adecuada a la situación de defensoras y defensores de derechos humanos. Por todo ello, el grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes recomiendan al Estado argentino, entre otras actividades, desarrollar una investigación con independencia, imparcialidad, exhaustividad y efectividad en las que se incluyan todas las hipótesis, incluidas la desaparición forzada en relación a Santiago Maldonado. Bajo los estándares internacionales, la República Argentina se encuentra obligada a realizar todas las acciones necesarias para obtener información adicional que permita esclarecer las circunstancias precisas que precedieron al hallazgo de su cuerpo y las circunstancias de su muerte, superando los vacíos de la investigación existentes descritos en el informe que hoy suscribimos. Aclarar las inquietudes técnicas presentadas es otra recomendación en relación a las pericias realizadas a fin de que se cuente con información adicional para interpretar sus hallazgos y conclusiones y propender por realizar las acciones investigativas que permitan la triangulación de las fuentes existentes, la obtención y análisis de evidencia adicional y la reconstrucción de los hechos. Frente al intento del Estado de mantener la causa en la impunidad, es que debimos convocar a un grupo de expertos independientes para que nos confeccionara un informe y de esa manera poder avanzar en esta búsqueda de verdad y justicia, como lo venimos haciendo hace más de 3 años. Este informe vino a confirmar nuestras dudas y generar más preguntas. Sobre todo que la investigación del caso de Santiago no se quiso investigar de forma imparcial, exhaustiva y eficaz, como debería haberse hecho, y en todo momento no se quiso investigar la desaparición forzada, sin tener en cuenta el contexto en la lucha de los pueblos originarios. En el caso de la autopsia no se quiso tomar en cuenta hallazgos importantísimos, como por ejemplo en las muestras de perfil genético se encontró otro ADN de al menos un individuo masculino aparte del de Santiago. Esto quiere decir que a ningún perito, ni al propio juez o fiscales, le llamó la atención de algo tan grotesco. Eso la verdad que es terrible y habla por sí solo de lo que no se quiso investigar. Este hallazgo no fue discutido y se lo dejó pasar por alto. Todo esto acompañado por los grandes medios de comunicación y sobre todo de políticos que se encargaron de demonizar a Santiago y a mi familia. Ahora con este informe, ¿qué es lo que va a hacer el Estado? Se acaban de ratificar al mismo juez Gerard por 6ª vez, que dijo que Santiago se ahogó solo, que la Gendarmería no tenía nada que ver, que incluso el propio Ministerio de Seguridad hizo una denuncia responsabilizando y haciéndose cargo de todo lo que hizo la Gendarmería y el pésimo accionar. Si el Estado quiere que siga el juez Gerard, nosotros hemos decidido corrernos de este proceso judicial, porque consideramos que ya termina siendo hasta una falta de respeto a Santiago, a mi familia y sobre todo a todas las personas que confían en la justicia. Por mi parte, hagan y digan lo que quieran. Nosotros seguiremos en instancias internacionales sin perder más el tiempo en esta causa que no nos lleva a ningún lado. Queremos agradecerles de todo corazón a este grupo de expertos independientes que tan gentilmente nos estuvo acompañando y pudo realizar este informe. Este grupo de expertos independientes está integrado por Dora Lucy Arias Giraldo, Federico Andreu, que son abogados de derechos humanos de Colombia, José Alwin, abogado de derechos humanos de Chile, Daniel Arrea, periodista de México. Tenemos también a Diego Arredondo y Rosana Reguillo, de ITESO, Signalab. También está el equipo de forenses, que es Equitas,
de Colombia. Está integrado por Ana Carolina Orozco Ramelli, Eileen Buitrago Pérez, Gina Paola Camacho Cortés. En especial, el agradecimiento también a Verónica Heredia, nuestra abogada, a Andrea Antico, que es mi compañera y la que todo el tiempo nos sostiene y nos acompaña en este pedido de verdad y justicia por Santiago. Como así también personas que hasta a veces ni conocemos, pero que están desde hace más de 3 años acompañándonos, replicando todos los informes y sosteniendo este pedido de verdad y justicia. Así que a todos ellos, muchas gracias. Verdad y justicia por Santiago.